Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar. Hoy vamos a tener una entrevista con Víctor Maclanda, una de esas historias de superación que os va a motivar muchísimo a personas que estéis en momentos de cambio, dudas. Es realmente muy inspirador la historia, muy inspiradora la historia de Víctor y vamos a presentarle. Como decimos, Víctor Maclanda es natural de Asturias, es protagonista de una historia que empieza con un golpe durísimo de la vida y que continúa con una decisión aún más fuerte, y es la de seguir adelante. Víctor sufrió un grave accidente de tráfico con una motocicleta de gran cilindrada. Casualmente un día me vio con mi moto y me dijo, justo tuve con una moto como la tuya el accidente, con lo cual a mí me impresionó aún más. Un accidente que cambió su vida en segundos, en muy pocos segundos, en décimas de segundo, que lo llevó a enfrentarse a múltiples operaciones, a la posibilidad real de perder su pierna y a un proceso de recuperación largo, exigente y lleno de incertidumbre. Pero hay algo que define esta historia y es lo que vino después. Porque en lugar de quedarse en ese punto, Víctor decidió reconstruirse. Encontró apoyo en otros lugares y en la asociación Sillas Voladoras, donde descubrió que los límites no siempre son definitivos y que incluso después de una caída brutal todavía se puede aprender a volar. Hoy Víctor no solo ha recuperado el rumbo de su vida, ha cumplido su sueño de ser piloto de avión y sigue avanzando hacia convertirse en piloto de línea aérea. Esta conversación no va solo de aviación, no va solo de volar, va de identidad y de propósito. Y sobre todo, de lo que ocurre cuando decides que tu historia no termina donde parecía que iba a terminar. Víctor, bienvenido a Horizontes por Volar. Muy buenas, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el otro día bueno, coincidimos en el RACE Fest y fue una época, vamos, un fin de semana bastante interesante, ¿verdad? Sí, la verdad que lo pasamos muy bien. Hacía un Mm, montón que no te veía y sí. bueno, después de todo el tema de tu libro y todo, Mm. pues encantado de volver a hablar contigo después de mucho tiempo. Genial, pues vamos ahora a inspirar a otras personas, que creo que tu historia va a ser un puntal muy importante para muchas personas, hombres y mujeres, que están quizás en puntos de inflexión, en momentos que piensan que ya está todo perdido y tú les vas a demostrar que no. Pues muy bien. Bueno, pues Víctor, ¿quién eras tú? ¿Quién era Víctor antes de que todo cambiara con ese terrible accidente? Bueno, pues a ver, yo para empezar tuve el accidente muy joven, yo tenía 20 años Mm, y bueno, pues Víctor era típico adolescente, pues enamorado de las motos, mal estudiante. Estaba, bueno, pues estudiando pues un poquito lo que le gustaba, bueno, estaba ujú. estudiando informática. Más Ajá. adelante te contaré, bueno, mi pasión siempre fue la aviación, pero pues, por temas económicos, pues uno Mm, nunca puede permitirse volar siendo joven. Entonces, bueno, mi plan B fue la informática, estaba estudiando. ujú, Y, y bueno, pues Víctor nada, era un chaval pues simple, normalito y corriente, que eso le gustaba pues salir los fines de semana a andar en moto, quedar ujú, con sus amigos y bueno, disfrutar un poco de la vida, ¿no? ujú. Una cosa, tú también hacías moto acuática, ¿no? Allí en Gijón. Sí, 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 bueno, eso me vino después del accidente. Ah, Tenía unos amigos que competían en motos de agua ah, y siempre me gustaron mucho las motos de agua y años después pues conseguí comprarme mi propia moto, salir qué con mis bueno. amigos y la verdad que no te diría que es como volar, pero es parecido. Es un buen juguete. Eso te iba a preguntar, si había algún paralelismo con el vuelo entre la moto de Hombre, agua. más que nada lo que buscaba en la moto de agua era una vía de escape que me daba antes la moto, ¿no? O sea, antes la moto, pues lo típico, con 20 años te gustaba la adrenalina, salir, correr, Mm, hacer un poco, pues, un poco el tonto, ¿no? Y con la moto de agua, la primera vez que la probé, bueno, pues uno siempre empieza con las de alquiler, que son un poquito más básicas y tal. Pero mm, luego, un amigo mío competía y me dejó una moto suya que eres bastante más deportiva, estamos hablando de 300 caballos en una moto de agua. wow, Eh, la probé y dije, a ver, es peligrosa, pero no tanto como la carretera. Entonces, ujú.
aquí 10 minutos dándole caña me quita las ganas de correr la carretera una semana, por lo menos. Y Ujú, entonces dije, me voy a comprar una moto de agua, que así cambio un poco de aires, bueno, en mm, este caso el mar, pero, pero desconectaba de esa manera. mm. Y luego cogía pues mi moto de carretera y iba súper tranquilo disfrutando de las vistas. No tenía ninguna necesidad de correr. Sí, sí, estupendo. La verdad que Asturias tiene unas carreteras para eso bestiales, ¿no? Sí, es increíble. Esto es un Mm, paraíso. mm. ¿Y cuándo aparece por primera vez en tu vida ese sueño de volar? ¿Y qué significaba para ti en ese momento volar? Pues yo ahí me tengo que remontar hasta que, bueno, yo creo que era un niño que acaba de empezar a caminar, yo creo. Ujú, Con mis padres siempre, pues lo típico, nos íbamos de vacaciones a Canarias todos los mm, años. Yo desde que soy un bebé siempre he volado. mm, Y tengo ahí mis ciertos vagos recuerdos, pues eso, con 3 4 añitos en el aeropuerto de Tenerife, porque en las Asturias nunca había ningún tráfico, de decir a mi padre, papá, vamos a la ventana, tal, no sé qué, a ver los aviones. Y mi padre, bueno, los miraba y se inventaba un poco, pues mira, eso es un Airbus, yo qué sé, no existe, un modelo no existe. Y pensaba que, bueno, yo me contaba ahí una película y yo, vamos, estaba encantado. Me acuerdo de ver pues algún 747, algún MD-11 de aquella mm. época. Y me acuerdo de ver el avión con el motor en medio y decir, oh, qué pasada, tal, no sé qué. Y luego eso, pues subirme al avión y siempre estar en la ventana, pues pegado como si fuera, vamos, un friki. Sí, sí, Siempre me sí. fascinaron los aviones desde que era chiquitito. Y bueno, lo que es la máquina en sí es, no sé, es una pasada. Mm, Que semejante bicho pueda volar mm. es casi esta magia, ¿no? Efectivamente, tiene algo de irreal, ¿no? A veces parece. Hasta que comprendes los principios de la aerodinámica y todas estas cosas, tiene algo de mágico, tienes razón, totalmente. Además, algo tan pesado, mucho más pesado que el aire, ¿no? El otro Tal cual. día había una charla de los vuelos, los grandes vuelos españoles, los primeros vuelos de los pioneros, ¿no? De la aviación en España e incluso de la aviación mundial. Y claro, el gran salto fue poder volar con un bicho más grande o más denso, más pesado, en este caso, que el aire, ¿no? Porque bueno, con globos, Zeppelin y tal, pues bueno, la cosa estaba casi había registros incluso de la Edad Media, de algunos globos y cosas Mm. así y tal. Pero claro, un bicho más pesado, un aparato más pesado que el aire, pues eso ya es un reto Pues bastante... ten en cuenta que la aviación es el último gran logro que ha hecho el ser humano. Mm, Hace 120 años que empezamos a volar. O sea, exacto. es nada la historia Y lo que nos queda, exacto. y lo que nos queda. ¿Y cuál fue el primer pensamiento consciente que recuerdas tras el accidente? Es decir, de reflexión, después de ese shock, ¿no? Porque siempre hay un shock. Yo también he tenido accidente de moto con mi padre Bueno, bastante grave. Recuerdo de hombre, esta... pues Sí, dime. tras el accidente, al final, pues yo estuve en la UCI varios días. Al final estaba Mm, bajo efectos pues de bueno, muchos sedantes. Y el primer, bueno, mm, me acuerdo la primera frase que dije después de despertarme en la UCI. Estaban mis padres delante, me acuerdo decir, de mm, preguntar si tenía pierna. Esa fue bastante gorda. mm, Y bueno, pues el primer pensamiento consciente, o sea, como mm, una persona normal, es decir, pues no vuelvo a coger una moto en mi vida. mm, Que al final estuve 2 semanas diciendo eso y al final pues uno se acaba dando cuenta que no. Que no. Que esa no es la solución a un problema. Y, y yo creo que fue un poquito eso, ¿no? Después de la etapa que pasé en la UCI, bueno, en la UCI, pues te puedes imaginar con todo lo que me estaba metiendo, pues por la cabeza se me pasaban un millón de cosas. mm, Aún me acuerdo, tengo recuerdos de la UCI esto no se lo conté a nadie, pero bueno, lo sabe poca gente. ujú. Yo estaba en como una serie de médicos. Yo estaba en la UCI y Ah, pensaba que venía el doctor House a curarme, ¿sabes? Algo de ese estilo más o menos. sí. Y bueno, pues siempre también cierto recuerdo de, no sé si eran alucinaciones o simplemente cosas que, bueno, la cabeza al final Mm, es fascinante, ¿no? Yo siempre tengo el recuerdo de tener como un protector, ¿no? De una persona que estaba ahí y que me mm, estaba cuidando. Y bueno, pues tenía mis sueños pues un poquito como tú con lo que nos contabas del aire, mm, pues era una persona como que estaba, o sea, siempre tenía la alucinación de que estaba como un faro, una persona, había una tempestad mm, y me resguardaba. Y luego, pues meses después me di cuenta que esa persona era mi abuelo, ujú, que había fallecido 2 años antes
y Mm, siempre me cuidó y bueno, o sea, nunca voy a tener una mala palabra de él. Siempre mm. estuvo para que fuera conmigo y yo creo que es la persona que vi en ese momento y que me resguardó un poco con ella, pues en toda esa etapa. La referencia, ¿verdad? Esa Sí, tabla de salvación, ¿no? sí. Luego eso que comentas, fíjate, es muy interesante, nunca lo había escuchado así tan directamente, pero es verdad que la mente en situaciones así como de shock, ¿no? Y de que te sacan de tu rutina, tiende a eso, lo que tú dijiste, inventarse, pues que estás en el medio de una serie de médicos, etcétera. He escuchado también, por ejemplo, personas mayores que están en residencias, a veces de una persona mayor, concretamente en Asturias, que pensaba que todas las asistentes eran como sirvientes de ella y ella era una reina. Entonces es como una forma que tiene la mente de aceptar una situación dura, de forma inconsciente al final. Entonces es muy interesante lo que cuentas. Claro, ahí estabas con la sedación, con el golpe, Claro. pero bueno, la mente No, fíjate lo que pero hace, la ¿no? mente es increíble. O Sí, sea, te juega malas pasadas y no te lo crees. sí. Y bueno, ahora lo cuentas pues un poco con comedia, pero en ese momento, ostras, lo crees de verdad y es alucinante. Bien. ¿Y qué fue más difícil, Víctor? ¿El dolor físico que tendría, supongo, después de que esos sedantes, bueno, pues después de salir del hospital, lo que sea, pues supongo que el Mm. dolor físico tenía importancia mucha? ¿O el sufrimiento este mental, este ruido mental, lo que pasaba por tu mente? Pues yo si te soy sincero, a ver, el sufrimiento mental, creo que lo tuve la primera semana o las primeras dos. Ujú, Sufrió más a nivel mental mi familia, que estaba ujú, alrededor mío, que yo. Yo creo que lo peor fue lo físico, ¿no? Porque al ujú, final, pues estuve 7 meses en el hospital, o sea, yo entré en noviembre y salí en julio. Y bueno, pues fueron muchas operaciones, había más daños ujú. aparte de lo que tenía en la pierna, yo tenía la Ya. espalda entera quemada. Mm, Yo creo que fue más bien lo físico. Lo mental, yo creo que cuando te pasa algo así en la vida tienes eso, pues dos maneras de tomártelo, ¿no? O te mm, centras mucho en el dolor y sufres y te deprimes, o te motivas y dices, venga, vamos a salir de esta, cueste lo que cueste, bueno, pues mira, me duele esto, pues me aguanto. Has metido la pata, ahora sal de esta. O sea, mm, búscate la vida, motívate y vete a por todas. Porque cuanto más trabajes en una mm, recuperación, mejor te vas a quedar luego a posteriori. mm. Y más teniendo 20 años. Sí, sí, pues eso es una sabiduría innata que tú tenías porque trabajando con clientes en procesos de transformación personal, etcétera, pues eso, al final tenemos como tres opciones básicas. Luego hay más, ¿no? Una es el modo víctima, pues hacernos la víctima, que el inconsciente lo que hace es trabajar para que los demás te cuiden, pero tú, a base de relatar que eres una víctima, ¿qué tal? Pues buscas ese cuidado para sobrevivir. Ese modo Ujú. guerrero que tú activaste, ¿no? De decir, pues venga, tomo la sartén por el mango y para adelante. Hay un modo intermedio que es avestruz, que tampoco se tiene muy buena salida, que es que, vale, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal, pero al final no haces nada, ¿vale? Y luego está, sí, claro, el modo mago, el modo sabio, que es ya integrar toda esa sabiduría y tal con el modo guerrero, ¿no? La compasión, la sabiduría con el modo guerrero. Pero sí, sí, hay gente que lo tiene innato, por eso estás aquí y ahora te quiero, pues, aprovechar todas Bueno, estas preguntas para eso, inspirar a la eso siempre gente. me lo dijeron en el hospital, de que, bueno, que la mentalidad mía era increíble. Mm, De hecho, ya te digo, yo en 7 meses que estuve en el hospital, o sea, lo he pasado horrible. He tenido puntos muy críticos he estado varios meses que no sabían si me iban a cortar la pierna. mm, Y todo el personal del hospital alucinaba conmigo. Decía, pero ¿cómo puedes mm, estar así tan tranquilo y tan feliz? mm, De hecho, yo solamente me derrumbé en 7 meses, yo creo que un par de veces. mm, De decir, bueno, pues, a ver, todos tenemos nuestros altibajos, pero han sido 2 momentos de 5 minutos en 7 meses. El resto, la gente alucinaba, estaba súper mm. tranquilito y dijo yo, pues hay que seguir para adelante y ya está, no queda Claro. otra. Sí, sí, es lógico tener esos puntos como de inflexión que son naturales, pero luego el dibujo global, si ha sido así, pues por eso estás aquí ahora, para inspirar a tantas personas, ¿no? Y aportar tanto valor. Así que te lo agradezco No, nuevamente hombre, en público que estés hoy con nosotros pues muchísimas y, gracias. y aparte, pues eso, que tienes el canal para cuando quieras. Muchas gracias. ¿Hubo un momento en el que sentiste que tu vida, tal y como la conocías, había terminado? O sea, quizá en ese momento de crisis, ese par de momentos de crisis, esta pregunta llegó a tu cabeza o no. Hombre, yo era consciente de que muchas cosas se habían acabado. O Mm, sea, yo
al final lo que recibí fue una pérdida de todos mis básicos, ¿no? O sea, yo de una semana pues, pasé Mm, de hacerte encargada 130 kilos en un gimnasio a estar tumbado en una cama mm, no sabiendo si voy a poder tener mm, pierna en los mm, próximos días. Entonces, yo lo llamo la pérdida de los básicos, ¿no? Como que lo perdí todo. O sea, no podía levantarme, no podía ir al baño, no podía ducharme, no podía hacer cosas sencillas como, por ejemplo, ahora mismo levantarme, coger, tomarme un café, lo que sea. O sea, perdí todo. Y en ese momento, pues sí que se activa una parte de tu cerebro que es un poquito un instinto de supervivencia, ¿no? Lo que dices tú. Em, mm, y era consciente de que lo había perdido todo y que tenía que trabajar mucho para volver a ganarlo todo. Y luego al final, pues es lo que te digo yo, tendrá un poco el modo supervivencia y tu objetivo es luchar por volver a conseguir, mm, pues eso, todos tus básicos. Pero bueno, sí que era consciente de que había perdido muchas cosas y que había cosas que a lo mejor no podía volver a hacer. Pero mm, ahora me estoy dando cuenta de que en verdad puedo hacer todo lo que hacía antes y hago muchas más cosas. mm. Sí, sí, eso es maravilloso y muy... Y que a lo mejor pues con la cabeza que tenía antes no las hubiera hecho. O sea, si te soy sincero, ¿eh? Digamos que tuviste tu propio proceso de transformación forzado, ¿no? Un poco más a fuerzas, ¿no? Sí, O sí, sí. por un golpe duro, pero... mm, Sí, yo lo llamo más que nada, bueno, es un proceso de transformación al final, pero más o menos yo lo llamo pues pegarte a la leche y madurar 10 años en 6 meses. y lo hiciste la transformación express, ¿no? Sí, sí, sí. La versión express. Yo salí con 35 años madurado ahí. Digo yo, ya sé lo que es la vida. Vamos Pues a por ella. fíjate, claro, Sí, sí. pues darle la vuelta a la tortilla está genial. ¿Y qué miedo, qué rostro tenía el miedo que más te apareció en ti y que no habías sentido nunca antes, hasta ese momento? ¿Algún miedo, alguna emoción negativa, Mm, algo que Bueno, sí. a ver, pues no sé, la primera semana sí que tenía mucho miedo a las motos, tenía pánico, Ah, tenía pesadillas con ellas, en mm, el accidente o en todo lo que había pasado. Pero ya te digo, luego, o sea, también sí que tuve algún día una sesión con mm, psicología en el hospital. Y bueno, sí, hablando con ellos, pues sí que te tratan un poquito los miedos y te hacen salir un poquito de esa burbuja en la que estabas metido. mm, Y se me fue quitando, pero bueno, sí, al final, al principio sí que era un poquito de trauma hacia todo lo que había pasado. claro. Pero a las 2 semanas ya quería volver a subir a la moto. Mm. Te agradezco muchísimo eso, que muestres tu verdadera vulnerabilidad y tal, porque así vas a poder empatizar y ayudar a un montón de gente. Así que te lo Sí, agradezco no, a ver, muchísimo. Mm, a mí no me da ningún tipo de reparo decir eso, que mm, yo necesité ayuda durante un corto periodo de tiempo, hay gente que lo necesita por un periodo más claro, largo, pero a mí me sirvió, sinceramente. A mí me ayudó y bueno, sí. Fíjate qué tan importante es que hemos tenido aquí el presidente de la Asociación Síndrome de Down Galicia y yo cuando le preguntaba, pues eso, cuando una persona, o sea, un matrimonio tiene un hijo con síndrome de Down, pues ¿qué tiene que hacer, no? Y daba los pasos y es pedir ayuda, información y ayuda. Y el otro día estaba Ainhoa, la tercera Ainhoa seguida que entrevisté, que nos hizo mucha gracia a todos los invitados, a los seguidores y tal, porque no estaba preparado, pero hubo tres Ainhoas seguidas. La tercera nos relataba su experiencia con, bueno, con temas de... También lo asociaba con bullying y cosas así y el consejo que daba era pedir ayuda, no cortarse, pedir ayuda. Entonces, insistir en eso yo creo que es una fase muy importante para gente que está en el medio de la tormenta y no sabe cómo salir, ¿no? Porque a veces en el ojo del huracán tú estás aparentemente bien, pero claro, tienes que salir a todo ese remolino que te rodea y tener instrucciones o un procedimiento, ¿no? Tan importantes que son los procedimientos en aviación y tú lo sabes, de alguien que ha pasado por ello, pues mira, te lo agradezco de verdad muchísimo. yo creo que es lo más complicado que tenemos el ser humano, ¿no? Cuando Mm, se nos presenta un problema y no sabemos cómo resolverlo, nos comemos la cabeza mm. en exceso y no sabemos pedir ayuda. Pero Eso, bueno, eso es error humano, eso. Al dejarnos final, ayudar. el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Mm. Sí, sí, dejarnos ayudar es muy complicado. Yo a veces creo que lo he contado en alguna entrevista. Un viaje que hice de varios meses con bicicleta y mochila por el mundo con mi novia.
mi pareja actual, al Ujú. principio nos costaba, lo que más nos costó fue pedir ayuda cuando necesitábamos, por ejemplo, se nos reventaba la rueda, no sé qué, no, no, que yo puedo, que lo voy a hacer. O yo puedo acampar aquí, no hace falta llamar a nadie. Pero claro, te das cuenta de que no, que necesitas ayuda. Y eso se aprende a base de la necesidad pura y absoluta de ser ayudado. Y no pasa nada. Correcto. ¿Y cuándo ocurre ese clic en el que decides que no te vas a rendir? ¿Reconoces ese momento o es una suma de cosas? Yo es que creo que no hubo un clic. Yo de Mm, repente dije, bueno, pues nada, tenemos aquí una situación un poco complicada, mm, vamos a intentar salir de ella y ya está, como sea. Es mm, como cuando vas en vuelo y se te complica algo, pues dices, mira, una mala meteo, mm, pues hay que ser resolutivo, hay que buscarse la vida, las castañas en el fuego y decir, pues venga, vamos por aquí o por allí. Yo, mi clic en ese momento fue el de mm, eso, el de salir para adelante, el de, bueno, no sabía cuál iba a ser mi futuro, no sabía si iba a quedar sin pierna o, bueno, incluso la primera noche sí que estaba crítico, que pendía mi vida de un hilo, literalmente. Eh, pues una vez me recuperé un poquito, pues la tónica de la motivación no fue un clic, simplemente vino. O sea, sí. va también mucho en la personalidad de cada Mm, uno, ¿eh? Entonces, de ahí me salió. mm, estupendo. ¿Y qué papel jugó encontrar apoyo en asociaciones como el de Sillas Voladoras, que me parece un proyecto súper interesante, en todo ese cambio? ¿Nos puedes hablar un poco de la esencia de ese proyecto? Hombre, pues la verdad que las sillas voladoras fue, o sea, fue algo surrealista en mi vida, ¿no? Porque estaba en ese típico trabajo de oficina de Mm, estas 8 horas, pero bueno, al final son 12, mm, estresado, agobiado y mm, pensando que te quedan, pues en mi caso, pues 40 años para jubilarme, ¿no? mm, Y bueno, pues la pasión por la aviación siempre la tuve, ¿no? Nunca la perdí, siempre seguía pues, a mis mm, pilotos y lo que mm, sea. Y un día, pues, un influencer, bueno, que ahora es bastante conocido, eh, publicó, pues, lo tipo de historias de preguntas y respuestas, ¿no? Y yo le dije: mm, "Oye, ¿tú crees que con una prótesis puedo volar?". Y mm. el tío, pues, lo que respondió es que no tenía ni idea, que seguramente no, pero que conocía una asociación que se llamaba Sillas Voladoras, Ah, que hablase con ellos. Y, pues, digo yo: "Pues, las sillas voladoras, qué cosa más rara, ¿qué es esto?". mm, Me dio por buscarlo, encontré información sobre ellos, otros podcasts, empecé a escuchar un poquito de ellos y digo yo, venga, vamos a contactar a ver qué pasa. Y ahí fue donde los contacté, empecé a hablar con ellos, con Carlos, con Elizabeth, sobre todo con Carlos. Carlos se dedica, es el vicepresidente, se dedica un poquito pues, a pelear por toda la gente que tiene problemas y quiere su licencia de vuelo, ¿no? Todo esto empezó en 2003, 2004 con Elizabeth, porque ella era piloto de planeadores, de mm, bueno, SPL, y ella tuvo un accidente mm. en vuelo. Al despegar, pues Sí. el- el- la recogida del cable no salió bien Ah, y tuvo un accidente de vuelo y ya pues, se quedó bueno, pues, con una mm, parálisis de cadera para abajo, más o menos. Entonces ella lo que quería era pelear pues, por su licencia. Empezó de mm, poquito a poco y, mm, bueno, pues consiguió la suya pues, casi 10 años después de pelear en tribunales contra ESA, mm, con la Dirección General de Aviación Civil, o sea, mm, peleó mucho ella sola y poco a poco se fue uniendo más gente. Y así fue como empezó las voladoras. Y ya te digo, yo llegué y estaban en un proceso, pues, ya habían conseguido que un chico, pues, que tenía el síndrome de Poland, que tenía las manos un poquito mal, ujú, que él consiguiera su clase uno. ujú, Entonces yo después me explicaron el caso y tal, y yo flipé, digo yo, joder, qué guay. Y yo les dije, ¿qué opinas de que puedo conseguir un clase médico, un 2 para poder ser piloto privado? Y me dijo, tú, sin problema. Eh, vete a un médico, tal, no sé qué, hazte un clase 2 inicial y vete al avión, búscate un aeroclub. En este caso encontré el Aeroclub Llanera, en el que mm, hemos volado los dos. Nos hemos ido a esa maravillosa Ecounifor Sierra, me subí en ese avión. Ese día estaba Mario y me dijo, tú te subes sin problema. Súbete, pruébalo, saca fotos. Y nada, elaboramos un informe. mm, El Aeroclub me elaboró un informe de que yo pues, soy, mm. en fin, puedo ser capaz de volar Apto, sin sí. ningún problema. Mm, Soy apto para volar sin ningún problema en avión. mm, Sacamos fotos, lo mandé todo ahí a esa, hice clase 2 inicial sin ninguna novedad, quitando eso. Y nada, me citaron y hice una prueba allí en AESA, en el propio edificio, con un simulador. Había un tribunal médico con 3 médicos y un piloto de línea.
Ujú, Les veía bastante escépticos, estaban un poco preocupados porque no era lo normal en su día a día y bueno, salía un poco de ahí. Entonces, nada, hicimos la prueba, las sillas voladoras sí que metió bastante presión por detrás. ujú. Me consta que hubo reuniones con el departamento de medicina, bueno, no solo por mi caso, Sí, también hay sí, sí, muchos sí. más. Pero todo Yo solo soy cuenta, uno más. claro. Y al final pues conseguí mi clase 2 y saqué el PPL y todo perfecto. Y claro, cuando saqué el PPL, yo le dije, Carlos, que no me sirve el PPL, vamos a por más, ¿no? Y dice, sin problema, tú lo que Mm, quieras. Y nada, ahí fue cuando nos metimos en la aventura de clase 1 para poder ser piloto comercial, para poder sacarme el ATPL. Y tras molestar mucho a ESA y preocuparles bastante de a ver qué hacemos con este tío y meter mucha presión, pues conseguí mi clase 1 pues, con la misma prueba que mm, hice para sacarme la clase 2. mm. La única limitación que tengo es que ahora el día que me toque volar un avión de 2 motores, un multimotor, Sí, tengo que ir pues, con ese tribunal en el avión y hacer una prueba de estas de fallo de motor, ¿no? O sea, de ajá, fallo de motor crítico que tienes que meter mucho pie. Sin vale. problema, te demuestro Sí, lo que sí. quieras. Y cuando saqué eso, pues nada, ya tener mi clase 1 válido para poder ser piloto de línea aérea y bueno, y cumplir un sueño, ¿no? Que al final es por lo que llevo ahora mismo 3 años y medio peleando como un loco. Al final, fíjate, es quitarnos ese techo de cristal, ¿no? Que muchas veces nos ponemos. Hoy me hacía un comentario mi mentora de formación, como, bueno, pues en coaching estratégico y más cosas, en las redes sociales y me decía, joder, estás en un momento ahí muy alto con lo del RACFES, del libro, tal y cual. Y digo, mira, yo creo que el truco, le ponía yo en el comentario, me salió tal cual. Iba, digamos, moviéndome por Madrid, no tenía mucho tiempo, pero me salió eso rápido, escribirle. Digo que creo que el truco es quitarse ese techo de cristal que lo alimentan y lo construyen nuestros propios pensamientos, ¿verdad? En cuanto tú Mm. eres capaz de decir, a ver, yo lo que pienso no es lo que soy. Todos estos pensamientos me están haciendo aquí una barrera que me impiden crecer. Entonces voy a quitarlos, como las nubes, ¿no? Al final, pues disipar, Correcto. disipar, disipar y ¿por qué no? ¿Y por Es qué no puedes ser ese, astronauta incluso? Es que, ¿por qué es ese no? miedo nato del ser humano a perder lo que tienes, ¿sabes? Los miedos de, ¿y si sí? Por el ¿y si pasa esto? Y, Mm, no sé, es muy típico, ¿no? sí. Por eso muy poca gente se echa para adelante Mm, y hace cosas. Al final la gente se acomoda mucho en una sí. vida y pensando en lo que podía haber sido si hubiera hecho o tomado otras decisiones, ¿no? Y yo ahora mismo, bueno, también estoy en una etapa de mi vida en la que me puedo permitir eh, cometer locuras y decir, Mm, pues, venga, de una. mm, Dejo mi trabajo, hago esto, sí. voy aquí, voy allá, a ver qué pasa. Pero bueno, es complicado, ¿eh? O sea, también yo soy un poco loco, pero entiendo que para mucha gente tomar decisiones en la vida de esta índole es más complicado, más que nada porque pues, puedes tener una familia, puedes tener gente que dependa de ti, pues estar en una situación que, bueno, que Mm, económicamente pues vivas tú solo y que todo tu flujo de dinero vaya para vivir tú. O sea, a mí se me alinearon bastantes cosas y dije, pues venga, de una. Y rompemos el techo y a donde sea. Y si no, pues, bueno, por lo pero menos sí. quedarme con el sabor de boca de haberlo intentado, ¿sabes? Sobre todo aprovechar las oportunidades que da la vida, porque el dinero se consigue. Al final el dinero es un medio, una energía, llámalo como quieras, que tú lo puedes conseguir. Y hay más abundancia de la que nos dicen. Que todo está muy mal. No, no, ojito, porque el planeta Tierra es muy abundante. El otro día viendo Artemis y hablando, vamos a intentar traer a Pablo Álvarez, el astronauta, porque su Ujú. madre tiene muy buena relación con mi padre, son de Omaña, de un valle de León, etcétera. Y estábamos hablando al respecto. Parece ser que hay en un sistema solar cercano al nuestro, hay un planeta o un satélite que está formado un 90% de oro. Quiere decir Guau. que, joder, hay mucha abundancia. Claro que no vamos a poder acceder de inmediato, ¿no? Pero nos estamos continuamente como limitando. Entonces, al final, el dinero lo podemos conseguir. La vida no. O sea, la vida, pues habrá gente que crean reencarnaciones o que se crea o que no se crea, tal, pero vamos por si acaso no las hay, a aprovechar esta vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no Es que existe. es algo que no valoramos, pero el tiempo es nuestro Claro. activo más valioso.
exacto. Y Lo a lo otro que ya vendrá. inviertas tu tiempo, al final va a estar el resultado. Eso es. ¿Y cómo es volver a perseguir ese sueño de volar cuando ya sabes que... O sea, ¿cómo recuperaste ese sueño de volar a partir de sillas voladoras? O sea, el momento clave, ¿hubo un clic ahí también o fue un proceso también acumulativo? Hombre, fue un Mm, proceso porque aún me acuerdo el primer día que, bueno, yo el primer día que llegué al aeródromo y vi el avión, o sea, no me mm, lo creía, no me creía lo que estaba haciendo. De hecho, no se lo había dicho a nadie, o sea, ni a claro. mis padres ni a nadie. Ah, Eh, Fui sin que nadie lo supiera y vi el avión, me subí y me quedé, o sea, frío, o sea, estaba a cuadros, digo yo, ¿qué estoy haciendo? Por fin una vez en mi vida puedo hacer pues lo que me gusta, ¿no? O sea, me quedé a cuadros. Y ya luego el primer día que volé, o sea, ya, vamos, ese primer vuelo que hice, a ver, sí que había volado un avión comercial muchísimas veces, ujú, pero sentarte adelante, coger los mandos y decir, estoy volando un avión, es una de las sensaciones más espectaculares de mi vida. Y ese primer vuelo no lo voy a olvidar nunca, mm. nunca. Y sí, la sensación, bueno, pues fue un proceso que fue poquito a poco. Al final, pues eso, haces tu primer vuelo, ves Mm. el avión, vas sacándote tus teóricas bueno, fue un cambio brutal. Mira, vamos a recordar a la gente o dinos cómo pueden contactar con sillas voladoras, porque estoy seguro de que va a haber muchos casos como el tuyo o algunos en España y me consta porque sigo a varias personas que en Europa tengo a varios, digamos, pilotos que sigo que están en silla de ruedas y pilotan. O sea, de cintura para abajo no tienen Mm, el avión adaptado en Austria, en Suiza, etcétera, han conseguido eso, adaptar un avión, se lo han certificado mm, y él realmente, pues eso, incluso puede con los brazos subirse con una especie de acoples y tal. O sea, sí. un Mm, caso bastante más extremo y tal. Y son capaces y son súper felices. En Estados Unidos sigo a otros pilotos así. Quizá sería a partir de tu caso que me llamó la atención y investigué bueno, pues seguí a otros pilotos, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden seguir o cómo pueden contactar con la asociación Sillas Voladoras, las personas que nos Bueno, estén viendo? por lo que me llamas, por lo que me dices, sí, sí, has de saber que las Islas Voladoras es un poquito pues como esa asociación a nivel español, pero estas Mm, asociaciones ya existían hace muchos años en ujú, Francia, Italia, Inglaterra, sobre todo Inglaterra, mm, y hay mucha cultura aeronáutica. sí. Y se creó una asociación europea también. Y bueno, al final las Islas Voladoras pues viene un poquito de la mano de lo que ya había, se decidió crear bueno, es como el representante español del vuelo adaptado, ¿no? Sí. Actualmente, bueno, pues puedes contactar por ellos a través de un mail que está en su página web, que bueno, tú escribes las sillas voladoras en internet y tienes un mail, tienes un teléfono, Ujú, para casos un poquito, bueno, pues eso, que hay un poquito todo. Ellos lo que ofrecen pues también es un poquito vuelo como terapia para ajá, gente con discapacidad y está en la línea de... Ahora mm, mismo tienen 6 aviones, está a punto de llegar el séptimo, ujú, una remolcadora y luego el resto son mm, todo aviones, bueno, planeadores. Y tienen pues la experiencia pues terapéutica de lo que es el volar, bueno, que la gente sale encantada de ello, ¿no? mm, Y luego también pues tienen la opción de ayudarte pues a conseguir tus licencias mm. médicas con tus limitaciones. Luego eso, pues lo que tenemos pues son aviones adaptados. No solamente hay planeadores, luego también en el Aeroclub de Sevilla hay 2 aviones, hay 2 Piper que Ujú. están adaptadas para que te puedas sacar tu PPL con tu discapacidad sin ningún problema. Ah, qué interesante Eh, eso, no lo sabía, fíjate. Ujú. sí, porque el presidente del Aeroclub Sevilla es el chico este que tuvo el accidente de la 400, no Ah, sé si sí, sí, lo sí, sí, conoces, sí, sí, sí. pues ese chaval se quedó en silla de ruedas y es piloto comercial, piloto de pruebas de Airbus, es ingeniero, Qué el tío bueno. es una eminencia. Pues ese chico es el presidente del Aeroclub Sevilla y gracias a, bueno, estas Ujú. y robadoras, gracias a todo eso, pues 2 Piper que tienen las han adaptado. Y ya te digo, Qué bien. tenemos ya gente que ha sacado PPL con ellos, PPL adaptado, que en eso por cualquier cosa no pueden llegar a los pedales, no pueden usarlo muy bien, o tienen su parálisis y son PPLs y están volando. Bueno, vuelan con su piloto de seguridad, pero estás volando, o sea, al final estás cumpliendo un sueño. Y luego, pues también tenemos una línea para todo el mundo. O sea, no solamente es gente con discapacidad, también es una escuela de pilotos. Sí. Da SPL
a todo tipo de personas que quiera unirse. Y luego, bueno, pues nada, funciona pues con la fórmula de socios, ¿no? Tú tienes tu cuota anual, mm, la vas pagando ujú, y fuera parte, pues nada, pues hacer tus donaciones hacia lo que es el club. Y ahora estamos luchando un poquito, tras el mm, papeleo de toda España, que está dando ujú, muchísima guerra, estamos luchando por hacernos fundación. ujú, Que al final, pues quieras o no, eso es una atracción un poco más para conseguir donaciones, para que la gente apoye el proyecto y traernos ese séptimo avión que tenemos, que es un avión nuevo, que es una pasada. ujú. Yo te invito a que te vengas a volar también un día Guau, sin motor, porque yo no lo he volado todavía, ¿eh? Lo ujú, tengo pendiente este verano, pero por lo que me cuentan sí, es una sensación increíble. Y eso te hace piloto de verdad también, ¿eh? mm, Eso de no llevar motor te hace ir con los cinco sentidos puestos. mm. Ya te están metiendo la secta de los planeadores. Sí, sí, no, no. No, hombre, lo digo con Ya me cariño, metí ¿eh? una de tiempo, Que ¿eh? conozco Yo es muchos que usuarios. Lo digo con todo el al cariño. final, yo creo que a que le gusta volar de todo. Sí, Y por lo que he probado, bueno, te puedo decir que he probado pues el vuelo acrobático, he probado el vuelo, mm, puedo- he volado normal en single engine pistons y cada vez que me subo a un avión diferente y hace cosas diferentes es adictivo. O mm, sea, ya te digo, ahora estoy a ver si me saco el TMG, que es el de motovelero. No deja de ser sí, un velero, un avión sin motor, pero sí, con motor pequeñito auxiliar de gasolina bueno, mm. que te aumenta pues, la distancia de vuelo y aparte es una manera muy barata de Seguridad. volar. Mm. Aparte, eso es un avión que gasta muy poquito, gasta gasolina de coche, te gasta 20 euros una hora de vuelo, Sí, sí, que sí. eso lo hace que es una pasada. Mm. Pues esto que comentas de sillas voladoras, yo creo que va a ser de muchísima, muchísima utilidad a muchísimas personas, porque yo creo que no se conoce demasiado y vamos a intentar llegar a el máximo número de usuarios, nuevos pilotos que tengan esa distinta capacidad, ¿no? Que yo hablaba con Delmiro, el presidente del síndrome de Down Galicia. Al final hablábamos de distintas capacidades, no de discapacidades. Cada uno tenemos nuestras distintas posibilidades y formas de ser capaces, ¿verdad? En la vida. Y se trata de Correcto. potenciarlo, eso. Nada más. Entonces, dices que sillasvoladoras.com, ¿no? Sillasvoladoras sin guión ni Guiones.com. nada. No, nada, sin guión. Lo Vale, pones ahí muy y ya bien. está. Pues nada, animamos a todos nuestros seguidores que si conocen algún caso que puedan acudir a esta asociación, a este aeroclub, a lo que necesiten, a pedir esa ayuda y ese empuje, ese soporte, ¿verdad? Esa Correcto. sustentación, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué has aprendido sobre los límites humanos que antes quizás no entendías de todo este proceso? Hombre, yo lo que he descubierto es que los límites muchas veces nos los ponemos nosotros Mm, y que el cuerpo humano es mucho más sabio de lo que uno cree. O sea, la capacidad que tiene tu cuerpo de readaptarse cuando tienes un problema es superior a la que yo creo que una persona piensa que tiene, ¿no? mm, Entonces yo eso es lo que más he aprendido. Yo, pues, ya te digo, cuando salí del hospital 7 meses después, yo iba con un andador, no podía caminar y me decían que iba a quedar en muertas toda la vida. Y yo eso es algo que tenía clarísimo que no. Y yo creo que pues es esa capacidad, no sé, innata que tenemos de mm. reeducarnos, de que tu cuerpo, pues cuando le falta algo lo compensa con otra parte, es increíble. Y yo creo que las personas no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer de verdad si nos centramos 100% en una cosa. Mm. Es más la limitación mental, ¿no? Lo que hablábamos antes. Las Mm. creencias limitantes, esas que nos empiezan a coser como una especie de tejido, ¿no? Por ahí por la mente no nos deja y hay que hacer desbroces de vez en cuando, ¿verdad? De todo ese Sí, tejido. nos nublan, ponen demasiadas capas entre el objetivo Exacto, y nosotros. exacto. Y la palabra esta resiliencia que tan de moda se puso, sobre todo en la crisis ya no del COVID, sino la anterior que hubo, empezó a hablar de resiliencia, etcétera, etcétera. Para ti, sin entrar en definiciones de la RAE ni cosas muy técnicas ni nada, para ti, ¿qué sería eso de la resiliencia después de todo lo que has vivido? Hombre, quitando un poquito todo lo que dices tú, eso, a ver, para mí ha vivido un bastante postureo con el tema de la resiliencia, ¿eh? Yo creo que, Ujú, a ver, es la fuerza, ¿no? Que te sale de tu interior para sobrepasar pues, sus golpes duros en la vida.
mm, Yo creo que cuando al final nos curtimos, ¿no? A base de golpes en la vida, ¿no? mm, Y que la gente que nunca ha tenido nada y de repente le llega a uno, pues es muy duro. Pero yo creo que la resiliencia pues se gana con la experiencia, con el mm, tiempo mm, y es algo que, que cada uno pues lo lleva a su manera. Va muy de la mano con lo que te digo, bueno, y lo que tú me decías, las personalidades, mm, la persona que se mm, acomoda y es un poco mm, vaga, o la que es guerrera y quiere pelear. Eso va de la mano con mm, la personalidad. Y yo creo que, bueno, pues sí, la resiliencia es, cada persona pues tiene su capacidad diferente, ¿no? mm, Y que también hay que verse pues en ciertas situaciones de la vida pues para descubrir de qué eres capaz, ¿no? mm. Esa frase me ha gustado muchísimo. Al final, no hace mucho escribí un artículo para medium.com en el que decía eso, que, claro, yo ayudo a muchas personas en procesos de transformación, incluso a cumplir objetivos vitales potentes, ¿no? Ujú. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? No todos tenemos que tener ahí el objetivo de ser, por ejemplo, astronautas o piloto de avión o lo que sea, ¿no? O ser Cristiano Ronaldo. Es decir, hay una serie de componentes de la sociedad que son también importantes para, pues, por ejemplo, pues barrer la calle, ser cocinero de un gran restaurante o de un restaurante no tan grande, ¿no? Pero al final se trata más de alinear tus valores como persona, ¿verdad? Saber qué es lo que te motiva a ti en la vida, cómo puedes ayudar a los demás, cómo puedes contribuir. Y por supuesto que no estamos todos obligados a llegar a esa gran misión, ¿no? A ese gran propósito. Pero bueno, si uno decide, pues adelante. No se trata Al de final, convertir a yo creo que todos. es hacer un poquito pues lo que más te llene y ser feliz. Exacto. Y ya que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida pues en el trabajo o bueno, pues eso, pues al final lo ideal es hacer algo que te guste por lo menos, ¿no? Mm, Y tener la sensación de que tú no vas a trabajar, de que tú vas a divertirte, a hacer algo que te llena, algo que te gusta. mm, O sea, pues que la palabra trabajo no exista para ti, ¿no? mm. Yo creo que eso es el objetivo y es lo bonito. Y ahora te pregunto, ¿ese que te gusta es una palabra, o sea, una pregunta un poco que se sale del tema de la entrevista, pero me interesa por dónde ha sido? ¿Crees que ese algo que me gusta o algo con lo que me siento bien tiene que ver con alinear tus valores principales como ser humano? ¿Con lo que haces, piensas, dices y actúas? Hombre, yo creo que es algo natural, ¿no? O Mm, sea, no sé, a ver, yo es que también yo tengo una vocación que al ujú, final a la hora de trabajar, pues no todo el mundo la tiene. ujú, Hay gente que lo que quiere es ser millonario y vivir. Pero, pero no sé, sí, yo creo que va mucho con los valores básicos humanos, ¿no? Con alinearte, hacer lo que te guste. Yo me lo tomo como algo más simple, ¿no? mm, Yo pienso que voy a estar muchos años trabajando. Va a ser probablemente el 80 o el 70% del tiempo que gaste en mi vida. Y si puedo dedicarlo a algo que me llene y que me guste, pues ya bien sea pues, ser piloto o mm, tener un proyecto como el que tienes tú o tener una mm, empresa o lo que dices tú o simplemente ser barrendero, me gusta barrer, pues, mm, o me gusta que esté limpia la ciudad o cualquier trabajo. Simplemente mm, para mí eso, a mí es lo que más me llena, o sea, mm. poder decir que me dedico a lo que me gusta. Sí, eso es muy grande. ¿Y podrías decirnos qué tres valores te definen a ti como persona que nos puedes contar? Valores. Bueno, a ver, pues no te sabré decir la verdad. O sea, mis valores pues son muy simples, ¿no? O sea, al final te podría decir que la resiliencia, pues también es uno de ellos, Está claro. pero Sí. al final pues trabajar duro, eh, escuchar mucho a la gente que sabe Ujú, y, pues luchar por algo que te llene y que te motive. O sea, mm, no sé, mis valores tampoco no son nada complejos. O sea, es un poco lo que me he inculcado en casa toda la vida sí. y es lo que sigo. Siempre, pues, De todas maneras, en tu actitud, en tu historia de superación, en tu historia de vida, ya se ven cuáles son. La determinación, por ejemplo, es clave
O sea, el ser una persona con determinación, ¿no? Con esa coraje, Bueno, pues ese paso adelante, sí. ese paso adelante, ¿verdad? No sé, yo es que, si te soy sincero, a ver, mucha gente piensa que estoy un poco loco y haciendo lo que hago, pero yo para mí me sale natural, o sea, no es nada que me sea complicado, Fíjate, ¿sabes? ahora que dices esa frase, yo recuerdo hace años en una conferencia en Valladolid que asistí, era de personas que se les había clasificado, digamos, realmente, literalmente como loco, quiero decir, con algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿vale? Pero de ese grupo, igual que Sillas Voladoras, salió un grupo pues, de periodistas que tenían un canal de radio, periodistas amateur, tenían un canal de radio, escritores, o sea, intentaban como adaptarlos a la sociedad, pero a nivel psíquico, no tanto físico, ¿no? Entonces, recuerdo uno de estos conferenciantes, uno de estos etiquetados como locos por la sociedad, que dijo una frase que a día de hoy no se me ha olvidado todavía, y es la siguiente. Dice, yo me debatía entre la obsesión de estar enfermo o el privilegio de estar loco. O sea, fíjate qué fuerte esa frase y no se me olvida. Digo, pues yo conecto más con esa segunda parte de su frase de, a lo mejor es un privilegio estar loco, es decir, pensar diferente a la normalidad, ¿no? A lo estándar, a lo establecido, a la masa, a la corriente. Y ahí está la libertad, que es mi gran valor, que tiene mucho que ver con eso. Está la honestidad, la autenticidad en hacer las cosas que tú realmente quieres, no lo que te dice un grupo, ¿verdad? Una sociedad, es verdad que hay que Correcto. convivir en sociedad, pero si no, no hubiera habido los grandes descubrimientos, ¿verdad? No se hubiera ido a la luna. Leonardo da Vinci, pues todo lo que inventó, pues no hubiera No, salido no lo hubiera hecho. nunca a la luz o tal, ¿no? Yo te lo resumo pues con una frase muy simple. Yo todos los días que me levanto feliz, Ujú. sabiendo que estoy haciendo algo en pro a mí mismo Sí. y que algún día pues recogeré mis frutos y serán positivos. Mm. Es mi resumen de vida. Sí, 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 sí. Pues me parece un enfoque muy acertado. ¿Qué tal estás? ¿Estás cómodo, Víctor? Bien, sí, sí, sí. Bueno, Estoy entretenido aquí. Ya llevamos un cachito, se me ha sí, pasado rápido. me alegro. Sí, a mí también. La verdad que cuando es interesante, he tenido el privilegio enorme de tener a personas e invitados excepcionales y te cuento entre ellos, así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Estamos a punto de acabar, pero aún nos quedan unas preguntitas. ¿Qué papel juega la disciplina y esa determinación? Pero sobre todo vamos a centrarnos en la disciplina, en tu Ujú. camino frente a la motivación. Hombre, a ver, es importante ser disciplinado y más o menos más cuando estamos hablando de un trabajo tan serio como es, bueno, ser piloto de avión. Mm, Al final, pues, no te voy a decir que soy una persona disciplinada, porque yo soy un desastre, me organizo fatal. Pero sí es cierto que ahí juega mucho el tema de la motivación y de hacer lo que te gusta, ¿no? mm, Me he autoexigido, pues eso, pues me he sacrificado bastantes cosas en mi vida y eso me ha hecho ser pues, un poquito más disciplinado, ¿no? Organizarme, que ahora mm. tengo una agenda, apunto cosas, que eso no lo he tenido nunca. Y Muy bueno, bien. pues sí que me ha jugado un gran papel. Y bueno, luego también en mi último trabajo pues tenía un cargo un poquito de responsabilidad y también sí que aprendí bastante sobre disciplina. Sí. Pero bueno, ahora estoy Procedimientos, sí. sí, procedimientos y bueno, pues sobre todo generar una rutina Mm, eficiente para aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? mm. Sí, sí. Mira, y ahora vamos a enfocar una pregunta de la siguiente forma. Hemos hablado de sillas voladoras y claro, ese entorno de la asociación es muy importante, pero ahora vamos al entorno amigos y familia, ¿vale? ¿Qué Ujú. importancia tiene ese entorno más cercano, las personas que te rodean en el día a día, a la hora de sostener un sueño como el tuyo, como el de ser piloto? Hombre, yo creo que es muy importante al final quién te rodeas. Ujú. Yo, a ver, yo me acuerdo el día que que llegué a casa y dije que me acababa de apuntar para ser piloto, casi me matan en casa. Me dicen, tú estás loco, tú estás loco. Y cuando se lo dije a mis amigos también, me dicen, pero tú qué dices, tú estás loco, no te has ¿Ves? visto. Y luego al final sí siento que con el tiempo, pues al final lo van entendiendo
y van viendo que haces cosas y te apoyan. Sobre todo eso, pues el entorno en casa, pues es muy favorable. Y luego a nivel de amigos, ¿no? Yo la verdad que no me puedo quejar de los amigos que tengo. Tengo un círculo cercano muy tranquilo, para nada tóxico, eso ya me lo quité hace muchos Ujú, años. Y la verdad que estoy encantado de que, bueno, a mí siempre me han apoyado y bueno, pues cada vez alucinan más conmigo con lo que hago y me gusta, pues, compartirlo con ellos y que también ellos que sean partícipes, pues, del progreso y al final si yo te dedico tiempo es por algo, ¿no? Porque yo valoro mucho mi tiempo ujú, y que estén ellos ahí también, pues, apoyándome y ayudando, pues, se nota y lo agradezco mucho. Ya te digo, ujú, yo a mí me gusta mucho decir que soy, pues, una parte de mi grupo más cercano. Yo digo: "Mira, pues mis 5 los 5 ujú, más cercanos, yo soy ujú. una parte de cada uno". La media, ¿verdad? Entonces, eso va a definir mi personalidad y mis ganas de crecer también en la vida. Entonces, también depende mucho de quién te rodees. Mm, La gente de la que te tienes que rodear, pues eso tiene que ser, pues, gente que piense parecido, porque al final vas a acabar empapando un poquito de todos. mm. Y yo también soy quien soy, pues, por quién me rodeo. Si no si no, Hay- no sería yo. Exacto, sí, sí, estoy muy de acuerdo. Hay un referente, el coach más de referencia en España, que es Sergio Fernández. Tiene una frase que le escuché alguna vez que dice: yo quiero ser el más, en una reunión de personas, en una comida, en un evento, yo quiero ser el más tonto de la mesa. Porque claro, los otros tiran de ti. Si los otros, yo qué sé, tú eres empresario y eres millonario y de repente tienes a trillonarios en la mesa comiendo contigo, vas a aprender cómo llegar Correcto. si es que quieres, digamos, florecer en Bueno, los negocios. Pero, míranos todavía la semana pasada en el RACFest, en esa comida. Tú te exacto. sentabas en cualquier mesa y Mm, había gente que tenía unos conocimientos, tenía una historia claro. detrás impresionante. Yo no hablé nada. Yo estaba callado escuchando historias y aprendiendo de gente que eso, bueno, por eso es lo que te digo, es un gran valor escuchar a esa gente y aprender de ellos, porque al final te va a forjar el carácter y la personalidad. Mm. Y al final que no pasa nada por cambiar de entorno, porque hay gente que como que, bueno, pues tengo mis amigos de siempre, no sé qué, que está muy bien. Pero a Mm, veces hay que poder salir, ¿no? Y acceder a otros grupos, acceder a otros perfiles que te hagan tirar de ti, ¿no? No sé si estás de correcto. acuerdo con esa visión. Pero al final es eso, tienes que salir de esa zona de comodidad, de tan manida zona de confort, etcétera, para poder crecer, ¿no? Al final. Sí, correcto. Y al final mucha gente, pues eso, la conoces en networking de este tipo. Ujú, Por el networking conoces a mucha gente interesante que aprendes un montón de ella. mm, Y al final, pues tarde o temprano acaba siendo así, de gente de tu círculo cercano, que tienes mucha confianza, compartes muchos conocimientos, gustos y sí, no hay que tener miedo a cambiar mm, también de círculos. mm. Exacto. Es que la vida al final es cambio continuo, ¿no? Y constante. Entonces, si nos creemos que somos algo inmutable, que yo soy siempre así, es que no sé qué, es que yo soy de esta manera, pues vamos a ir muy mal porque la vida al final es impermanencia, ¿verdad? Interdependencia y La vida cambio. son todo etapas, ¿no? Y vas cambiando de una a otra. Y al final no puedes ser la misma persona que hace 5 años. Porque más que nada tienes nuevos conocimientos, has adquirido Mm, nuevas habilidades, tienes eso, más gente en tu círculo, hay gente que ha salido de él. Tu vida nunca va a ser igual en una etapa que en otra. Entonces, tienes que saber crecer con ellas y bueno, mm. y desarrollarte en cada una. Sí, sí, a nivel biológico, incluso el propio cuerpo ya estaba demostrado hace muchos años que las células se renuevan, depende de qué tipo de tejido, cada X años, ¿no? Y había el Ujú. mito de que las neuronas no se regeneraban, pero hace como 10 años, 7, 8, 9, 10 años, ya se demostró que incluso las neuronas se regeneran. Es decir, si tu propio cuerpo a nivel biológico muta, a Ujú. nivel mental y a nivel vida, pues obviamente también. Y la vida es eso, es cambio, mutación, ciclos. Exacto. Ujú. ¿Y cómo defines hoy el éxito desde la posición en la que estás y en qué ha cambiado esa definición de éxito con el tiempo para ti? Hombre, pues al final yo vengo de una etapa en la que, bueno, pues para mí el éxito pues, era tener ya mi trabajo, cada año cobrar más. Ujú, Y después de todo este cambio, pues, a ver, el éxito, pues para mí ha sido poder pasar de
eso, de buscar una posición competitiva en una empresa mejor o lo que sea, pues a poder cumplir mis sueños. O sea, mm, al final todos tenemos nuestra lista de sueños, ¿no? Y decimos, pues es imposible cumplirlos. Y cuando ves que estás más cerca y vas consiguiéndolos, dices, ostras, para mí esto es el éxito puro. O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Que antes mi objetivo pues era, yo qué sé, cobrar X miles más al año. Vale, bueno, bien, está mm, bien. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de estar pues 10, 12 horas delante de un ordenador todo el día, con la cabeza destrozada y con mal humor, respondiendo a la gente mal mm. y reventado. Al final tu éxito se basaba en que, venga, pues voy a crecer a nivel en la empresa. Vale, muy bien. ¿A coste de qué? Pues yo para mí ahora mismo eso, el saber dar el golpe a la mesa y cambiarlo todo es puro éxito. Ya consiga o no consiga ni el trabajo de mis sueños, ¿eh? O sea, pueda volar en compañía o lo que sea. Aunque no lo consiga, yo para mí ya me considero que ha sido un éxito pues tomar esta decisión en la vida, ¿no? Mm, qué bueno, esa frase me encanta. Y además te digo una cosa, Víctor, estoy seguro de que muchísima gente se va a sentir muy motivada hoy por esta entrevista, muy comprometida en dar un paso hacia adelante, sobre todo más que motivada. No me gusta tanto así la motivación en sí, sino el compromiso hacia ese paso, ¿no? Definitivo, esa determinación. Estoy seguro de que esto se va a colgar ahí en YouTube, va a estar y muchísima gente durante mucho tiempo, muchos años, seguramente que le surja la oportunidad de escucharnos. Yo Y creo, si con todo esto que hablamos ayuda ya solamente a una persona o le eso hace es, cambiar un poco la eso manera de es, pensar y de ver las cosas, que la vida es así, me sirve, claro. Y me además sirve. es eso, es esa parte de inspirar a otros, ¿no? Al final, el éxito al final casi está más en ayudar a través de tu historia, ¿no? De tu historia personal, de tu historia de superación a inspirar a otras personas. Eso es, para mí sería el éxito mayor, más que cualquier otra Ya te cosa, digo, ¿verdad? bueno, que tú lo ves como mi historia, pero al final yo para mí es, bueno, pues no sé, Mm, es la vida, ¿no? Tienes un problema, pues buscas una solución. ujú, Claro, la motivación, pues al final yo creo que la tuve sin querer, ¿no? mm, Tuve esa gran suerte. mm, Mucha gente, pues eso, pues tiene que buscar la manera de encontrarla. mm. Pero bueno, así, al final se vende mi historia pues como algo, pues eso, un gran ejemplo de superación. Yo no tengo la sensación, ¿eh? Yo para mí soy una persona que está haciendo lo que quiere en la vida y bueno, pues Mm, tampoco, yo vivo feliz, como muy digo yo. bien, estupendo. Y si alguien que nos está viendo ahora mismo desde hace pues un tiempo está viviendo un momento oscuro, muy oscuro de su vida, ¿tú qué le dirías cara a cara? Te voy a poner incluso el primer plano. Imagínate a alguien hipotético. ¿Qué le dirías? En plan tú, dirígete como si... Bueno, a ver, pues yo a una persona que esté pasando una mala etapa, lo que le diría es que, bueno, que aprenda mucho de esa etapa. La vida no es un camino de rosas, da muchísimos golpes y aunque te esté dando por todos lados la vida, lo que tienes que hacer es seguir para adelante, que seguramente entre tantas cosas malas que te pueden pasar, de vez en cuando va a pasar alguna buena, y luego otra, y luego otra. Y al final, aunque te sigan viendo cosas malas, vas a aprender a valorar más las positivas que las negativas. Y yo creo que ahí en eso se basa un poquito la vida, ¿no? Y te curte y te hace más resiliente, ¿no? El hecho de saber aceptar el lado negativo de la vida, ¿no? Las cosas más que te puedan venir. Saber llevarlas con una mentalidad positiva y decir, bueno, vale, me ha pasado esto, pues voy a pensar en positivo y mira, no ha pasado lo otro, o puede haber sido peor, o pues mira, me ha pasado esto, pero mañana voy a hacer otra cosa que me gusta, o dentro de unos meses me va a pasar algo bueno, o simplemente estar con la sensación de que si yo trabajo duro por mí, tarde o temprano la vida te lo va a devolver. Llámalo karma, llámalo lo que sea, pero te la va a devolver en algo positivo, ¿no? Y eso, hazme caso que cuando te pasan muchas cosas más en la vida y estás ahí abajo del todo, cuando te empiezan a ocurrir cosas buenas no te las crees y cada vez va más, va más, va más y no Mm, te lo crees. Y más adelante, si te pasa otra cosa negativa en la vida, mm, yo creo que vas a saber llevarla de otra manera y no va a ser tan grave como mm, puede estar pasando ahora, ¿no? mm.
No sé si me he explicado Sí, bien, pero muy bien. Muy bien, muy bien. Yo añadiría simplemente, y está al hilo de lo que comentas, es como qué fuerza quieres alimentar, ¿no? Ese miedo, esa contracción, ¿no? O la expansión más del amor, ¿no? Yo lo decía el otro día en la charla del libro y tal. Puedes volar en la vida con el modo amor o el modo miedo. Claro, si estás todo el rato en modo miedo, pues dices, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, estás encogido, modo víctima. Y puedes activarlo. La buena noticia es que puedes activar cuando quieras ese modo, tú, cuando te autoconvenzas, ¿no? Ir al modo amor, que el modo amor al final es expansión, lo que tú estás comentando, saber que puedes, y no hablo de amor romántico en sí, hablo de amor de, pues, compartir con amigos, buscar lo de sillas voladoras, ver el aspecto positivo, la actitud positiva de las cosas. Tú estás volando en ese modo amor, que es un modo expansivo, ¿no? Y al final, es que queremos alimentar, la energía esa más constreñida, ¿no? O limitante, o la energía más expansiva. Entonces yo creo que tú en tu historia has alimentado, es verdad que hay momentos puntuales de crisis, somos humanos y si no lo tuvieras pues serías un bicho muy raro y no serías hombre, humano, me darías miedo, pero si te llego a decir que, bueno, yo he estado en una habitación de hospital 7 meses metido. O sea, claro, y de esos 7 meses, 3 no me he podido mover la cama, he estado sin poder moverme. claro. Si me llegas a decir que en 8 años, que es lo que ha pasado más o menos ahora mismo, Mm, iba a estar haciendo lo que estoy haciendo, yo te diría que estás loco. ya, Tío, imagínate lo que puedo ser capaz de estar haciendo dentro de otros 8, claro, si sí, te sí, sigues construyendo poco a poco. Al final, claro, esto es como un edificio, ¿no? No vas a empezar por arriba, tienes que ir poquito a poco. eso es. Asentar bien los cimientos y a partir de ahí salir hacia adelante, ¿no? Hacia tu mejor versión, de alguna Correcto. forma. Bueno, pues estamos ya acabando la entrevista. Nos falta la última pregunta, que es un poco ya marca del canal. Creo que ya la conoces, pero bueno, allá vamos con ella. Y te quiero decir, Víctor, si tu alma pudiera volar sin avión, sin estos aparatos que utilizamos, estos locos, ¿no? Que nos gusta volar, y pudieras volar sin avión, tu alma, tu espíritu, llámalo como quieras, ¿a dónde irías y por qué y para qué? Pues mira, te voy a contestar sencillamente. Yo me iría a volar pues por donde vuelo con el aparato. Yo Ujú. me quedaría aquí en mi tierra. Mm, Yo soy de Asturias, soy de Gijón y la verdad que si no tuviera aparato y pudiera volar, estaría aquí, vamos, sin dudarlo. ¿Por qué? Pues porque es la tierra que me ha visto crecer, bueno, pues como tú mismo decías en tu caso, ¿no? Poder volar sobre donde te has criado es mm, diferente, ¿no? No me acuerdo la primera vez que vi Gijón desde el aire, o sea, me quedé a cuadros. mm, Y a día de hoy, todas las semanas vuelo y voy a Gijón y me sigo quedando maravillado. Y mm. yo creo que es algo que no cambiaría por nada del mundo. Vamos, no sé si tú también te pasarías hacia ese lado, Mm, pero yo me iría, o sea, yo no me iría a ningún lado, me quedaría aquí, qué bueno. literalmente. Sí, sí, sí. Me parece ese amor, otra vez el modo amor, ¿no? Ese amor a tu tierra. Si tú eres capaz de hacer tu actividad que quieres y a lo mejor tu proyecto sale de ahí, ¿no? En el futuro, si tú te gusta volar en tu tierra, te gusta la actividad del vuelo y tal, pues a lo mejor ese objetivo a 8 años va un poco por ahí. Ya lo Aquí veremos, rayamos. ¿no? Esperemos que Bueno, vengas antes al canal de 8 años, ¿eh? Y ojalá, que nos vayas ojalá. contando un poco los pasos y que vayamos haciendo, bueno, pues viendo, ¿no? Toda esa transformación, todo ese cambio, todo ese aportar a los demás y que la gente sea testigo de esta historia, cómo va expandiéndose, ¿no? Cada vez más. Yo la verdad que estaré encantado y la verdad, enhorabuena por tu proyecto, Nelson, porque yo Ah, creo que muchas es, gracias. es bonito, es diferente Ujú, y bueno, yo creo que te auguro muy buen futuro ujú, y, y que todo va a salir bien, porque al final tú también te has comido muchos años de trabajo duro, ujú, de hacer cosas que no te gustan ujú. y se nota cuando una persona la ves que está haciendo lo que le gusta y Mm, lo que le llama. Y yo a ti te veo feliz y contento con tu proyecto. Y al final es tu bebé. Y lo que quieres es que crezca es cierto, y que en este caso ayude a mucha gente. Entonces, bueno, es si puedo cierto. aportar mi granito de arena, yo aquí estoy encantado. Pues te lo agradecemos y te lo agradezco profundamente y ojalá que pueda haber pues interrelaciones, sinergias, colaboraciones en el futuro con cosas que
que tú también vayas construyendo y eso, vamos, estoy súper abierto a todo eso. Pues yo encantado. Muy Yo, cuando bien, surja cualquier colaboración, yo encantado de estar aquí. genial. Bueno, Víctor, pues encantado de conversar contigo. Hemos tenido varias personas en el chat, nuestro amigo en común Mario eh, Pérez y bueno, algunas personas más que no he podido ver a todos, pero sí que ha habido interacción en el chat. Y nada, pues desearte todo lo mejor, que tienes el canal a tu disposición y espero que nos veamos pronto, porque a pesar de que solemos volar el mismo avión, no hemos coincidido demasiado No, compartiendo no, vuelos. está Así pendiente, que a ver si volamos un día juntos, ¿eh? eso es, sí, Se puede estar muy exacto. chulo. Claro que sí, pues nos emplazamos a ese momento. Pues lo dicho, un placer. Muchísimas gracias, Nelson. Venga, pues nos despedimos aquí de la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, hasta el próximo día. Chao, chao.